Bueno, nuevamente, pues buenos días para todos. Bueno, espero que los que hayan podido, pues hayan tenido siquiera estos días de descanso en sus trabajos, pues en sus actividades diarias, en su quehacer diario. Eh, Muchos han preguntado que, ajá, que por qué no se pasó la clase para otro día y eso. Sin embargo, pues no queríamos como trastornar todos las demás clases, ¿sí? Siempre reprogramar nos conlleva a buscar nuevos días y la mayoría pues no pueden asistir, entonces decidimos pues tomar la clase el día de hoy y pues ya a nosotros nos queda este solo encuentro sincrónico, sería el último encuentro sincrónico de nosotros. Ya nosotros vamos a abordar lo que es la temática del tercer seguimiento o la tercera unidad temática. Hemos venido hablando en la primera unidad temática en lo que son los conceptos básicos, ¿sí? En lo que es ecología, qué es saneamiento básico, qué es medio ambiente y todo lo que conlleva cuando nosotros estamos en un espacio laboral, dentro de ese espacio laboral, cómo aprender a identificar cuáles son los factores de riesgo que tienen que ver con el ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo estuvimos viendo en la primera unidad temática. En la segunda, cómo es cómo es nuestro entorno, cómo se encuentra nuestra Tierra con respecto a lo que es efecto invernadero, calentamiento global y sus consecuencias, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver el tema de contaminación, de lo que es el agua, el suelo, el aire y contaminación en general, cuál es el impacto que eso tiene sobre la población y cómo nosotros podemos empezar a identificar, podemos empezar a tomar acciones, ¿sí? Tomar acciones con respecto a lo que, cómo podemos nosotros disminuir ese impacto en el ambiente, o sea, cómo podemos, qué estrategias podemos utilizar para nosotros poder disminuir lo que sucede en nuestro medio ambiente. En esta tercera unidad temática, pues nos vamos a enfocar un poco más en lo que tiene que ver con el saneamiento básico, ¿sí? Lo que tiene que ver con el saneamiento básico. Entonces, vamos a compartir acá y empezaremos a revisar qué es eso de saneamiento básico, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí el saneamiento básico? Entonces, saneamiento básico. Primero, saneamiento viene de salud, ¿sí? Ese concepto de saneamiento quiere decir cómo yo utilizo las diferentes estrategias para tener salud. Siempre que yo hable de saneamiento, siempre que ustedes escuchen hablar de saneamiento, generalmente nosotros escuchamos esto en las secretarías de salud, ¿sí? En su departamento de gestión ambiental, en lo que tiene que ver con salud en general, ¿sí? Nosotros podemos hablar de saneamiento y hablamos de saneamiento básico. ¿Por qué creen ustedes que debería ser básico? Porque es lo mínimo que cualquiera de población, ¿sí? Que cualquier población debe tener. ¿Cuáles creen ustedes que son el acceso mínimo que debe tener una población a lo que llamamos saneamiento básico? ¿Cuáles creerían ustedes que deben ser ese acceso aquí? Sí, cuando hablamos de Recolección saneamiento de, básico. Dígame. recolección y distribución de basuras. ¿Qué más? El reciclaje. Esto que se ve en la fotografía, ¿qué está haciendo la niña? Tomando agua. Tomando agua. Entonces, cuando yo hablo de saneamiento básico, lo que en nuestra población, de hecho eso está en la constitución política de nosotros, donde dice que nosotros debemos tener el acceso a agua potable, ¿sí? Entonces, agua potable, el tema de los residuos, ¿verdad? El tema, cómo vamos a manejar esos residuos, esas basuras. La higiene es importantísimo. Entonces, ¿cómo nosotros desde nuestra población vamos a tener acceso a esto? Entonces usted dirá, profe, pero bueno, eso es a nivel general, ¿cierto? Cada población tiene un plan de saneamiento básico,
¿sí? Desde sus secretarías de salud, desde sus hospitales, desde su gestión como alcaldías, por ejemplo, la de cualquier municipio, cualquier ciudad o cualquier departamento, hay planes de saneamiento básico. Listo, eso es en cuanto a saneamiento básico de manera general, pero de manera particular, ¿cómo creen ustedes? De pronto usted está en un lugar de trabajo, ¿sí? ¿Cómo maneja usted esa parte del saneamiento básico? ¿Cómo creen ustedes que pueden hacer eso? De igual manera, ¿cierto? Erudina. Pues garantizando, Uh-huh. pues desde nuestro puesto de trabajo, pues garantizando que nuestros empleados tengan el acceso a esa calidad de pronto de vida laboral. Exacto, entonces agua. Garantizando que tenga su agua, que no esté alrededor de residuos, que no esté absorbiendo la cantidad de pronto contaminación que le pueda hacer daño. Y de Exacto, pronto... nosotros vamos a tomar desde nuestro punto de vista, desde nuestro trabajo, ¿sí? Si estamos hablando de que el saneamiento básico vamos a verificar y vamos a tener agua potable. Entonces, ¿es importante o no es importante tener acceso al agua potable? Pues claro que va a ser importante, ¿sí? Cómo nuestros trabajadores tengan acceso al agua potable, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad desde cualquier empresa, ¿sí? Desde cualquier ámbito laboral, que nosotros le demos acceso a agua potable a nuestros empleados, ¿ya? Eso quiere decir que tengan los baños con agua. Entonces a veces uno llega a ciertas empresas y baño cerrado. ¿No les ha pasado? O llegas a un restaurante, baño cerrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de trabajo, debemos garantizar también que estas acciones se den? El tema de los residuos, ¿cómo lo vamos a manejar en la empresa? ¿Sí? ¿Cómo vamos a manejar los residuos? ¿Cómo vamos a evitar el tema de la contaminación? ¿Sí? Entonces, dice que el saneamiento básico es un conjunto de técnicas, claro. Todo lo que a mí se me ocurra, que nos permita eliminar, reducir todo este tema de las basuras, todo este tema de los desechos, ¿qué hacemos con las aguas residuales? ¿Tenemos alcantarillado? ¿No lo tenemos? ¿Cómo hacemos? ¿Mantenemos los ambientes limpios? Entonces entra el concepto de limpieza y desinfección aquí a jugar un papel demasiado importante, ¿sí? Dice que es la tecnología de más bajo costo. Hombre, el acceso al agua potable, por ejemplo, el acceso a unos buenos manejos de los residuos debe ser en todas las poblaciones. Entonces, de más bajo costo, ¿por qué? Porque yo tengo que tratar, ¿sí?, de darle a la gente, así sea lo más sencillo, lo más mínimo, para que todos los usuarios tengan dentro de sus viviendas las garantías de que pueden tener un agua potable, pueden tener un buen manejo de los residuos. El acceso al saneamiento básico, hablamos de lo que es seguridad, privacidad, el tema del uso de los servicios, ¿sí? ¿Cómo los encuentro? ¿Dónde los puedo tener? ¿Qué tanto acceso tengo? Entonces, ¿cuántos vivimos acá en Santa Marta? Este es un tema grueso aquí en Santa Marta, ¿sí? Un tema grueso acá en Santa Marta con el tema de los manejos de los residuos, el tema del alcantarillado, el tema de el agua potable, ¿sí? Hay un modelo de gobernabilidad acá en Colombia donde nosotros tenemos una base, ¿sí? Pero también hay una cabeza. Entonces, en la parte de arriba encontramos al DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación. Eso está abrazado, el DNP trabaja en conjunto con la presidencia, ¿sí? Dentro del DNP se gestan qué es lo que se va a hacer en un municipio, qué es lo que se va a hacer en un departamento por todo un periodo, ¿sí? Por todo un periodo. Teniendo en cuenta esto, los gobernadores, alcaldes, ellos sacan sus planes de ordenamiento territorial, que son los famosos POT, donde dice
qué es lo que se va a hacer durante su periodo de trabajo. Entonces, dentro de esos planes de ordenamiento territorial, no solamente está dónde se van a ubicar ciertas casas o ciertos predios, dónde se van a hacer esta parte de la construcción, sino que también esa parte de la construcción conlleva a que usted tenga claro por dónde va a pasar el alcantarillado, que usted tenga claro de que de verdad la gente tiene alcantarillado, que usted tenga claro cómo es el acceso al agua potable en esa zona, ¿sí? Eso se debe tener a manera general y todos los municipios deben tener un plan de ordenamiento territorial. Estos planes de ordenamiento territoriales se les presentan a quién? Al DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, para que allí estén consignados para poder hacer una vigilancia y control. Luego viene la dirección política, que está aquí mediada. Después del presidente vienen los ministerios. Entonces está involucrado el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comunicaciones y todos aquellos que se vean involucrados en la prestación de estos servicios, en la prestación de esos servicios básicos que nos estaba diciendo que debíamos tener nosotros en cuanto a saneamiento básico. Regulación. Entonces aquí entran a jugar las famosas corporaciones regionales autónomas. Por ejemplo, en el Magdalena tenemos a Corpamac, en Guajira, Corpo Guajira, en Atlántico tenemos la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en Bolívar, Corpo Bolívar, y así sucesivamente. Entonces estas son corporaciones que tienen que ver con el tema del ambiente, sin embargo también tienen que regular cómo se va a manejar toda esa parte. Entonces ya aquí ya no hablamos de manera de todo el país, sino hablamos de manera particular. Entonces Corpamac tiene que entregar las licencias ambientales, tiene que velar porque se estén cumpliendo toda esta parte ambiental, no solamente en Santa Marta, sino a nivel de todo el departamento, ¿sí? ¿Cómo se está haciendo la disposición final de los residuos? ¿Qué está pasando con los ríos? ¿Por qué estamos echando las basuras en los ríos? Y todo este tipo de situaciones que puedan presentarse. Dentro de la operación como tal, ¿quiénes son las empresas encargadas? Todas las que prestan los servicios, que son las famosas ESP, que son empresas de servicios públicos. Aquí entra entonces la empresa que distribuye el agua, quien está pendiente del alcantarillado, quien está pendiente de la recolección de residuos, ¿ya? Y en la parte de abajo tenemos la vigilancia y control. Hombre, ¿quiénes vamos a ejercer vigilancia y control? Nosotros los usuarios, que somos los que nos beneficiamos de todas estas acciones de saneamiento básico. Entonces, ¿a dónde? No, sí, pero yo como usuario, ¿a dónde presento una queja? ¿Cómo hago? El servicio de energía es malísimo, el servicio del agua es malísimo, el servicio de la recolección de basura es malísimo. Aquí, ¿ante quién me quejo? ¿O ante quién paso la queja? Ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estas son a su vez las encargadas de remitir y de trabajar, por eso está la flechita ahí donde dice presidencia, trabajar en armonía con lo que es la presidencia, ¿sí? O sea, quiere decir que cuando nosotros ponemos una queja ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pues la espera es que esto surja un efecto hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba, para el mejoramiento de esa parte. Entonces, hablando del agua potable, en nuestra constitución política, esto es, mejor dicho, uno de los fines primordiales, que nosotros como población tengamos acceso al agua potable. El agua potable es aquella que nos va a servir a nosotros para la vida. De hecho, el agua nos sirve a nosotros para la vida. Nosotros estamos constituidos también con agua. Cuando nosotros tenemos un buen abastecimiento de agua, que sea de calidad, apta para el consumo humano, eso de apta para el consumo humano quiere decir que si yo la consumo, pues no me voy a enfermar. Eso es lo que quiere decir apto para el consumo humano. Que si yo ingiero esa agua, pues no me voy a enfermar. ¿Me voy a enfermar con qué? Pues con diarrea, vómitos, malestar general, las famosas gastrointestinitis, ¿sí? Enfermedades asociadas a nuestros intestinos, enfermedades asociadas a tener problemas, ¿verdad? Con nuestro estómago, vienen las diarreas, vienen esas enfermedades que si bien es cierto,
son pocos los casos que se dan de muerte por estas enfermedades. Sin embargo, son enfermedades de fácil contagio y que se pueden transmitir muy fácilmente. Entonces, ya vimos que una de las fuentes para nosotros adquirir ese tema de enfermedades es por medio del agua que no está potable. En promedio, una persona debe consumir entre 1.5 y 2 litros de agua, dependiendo de su peso. Eso es lo que debe ingerir, o sea, el agua que se va a tomar o a beber. Sin embargo, hay alimentos que tienen agua, hay alimentos que nos ayudan a subir o a incrementar ese porcentaje en nuestro cuerpo. Sin embargo, si no tenemos agua potable, ¿cómo vamos a consumir 2 litros de agua? ¿Sí? Entonces, escasamente, y el agua nos sirve para el tema de actividades como bañarnos, lavar la ropa, en gran manera también a cocinar. Sin embargo, debo tener garantía de que esa agua es potable. Entonces, todo establecimiento, toda empresa, y en nuestro caso, así como lo tenían los municipios, ¿verdad? Pero ya en nuestro caso particular, ¿sí? Porque usted no es el que va a redactar el plan de saneamiento de un municipio, pero nosotros sí podemos apoyar a hacer el plan de saneamiento básico en nuestra empresa, ¿sí? En la empresa donde estamos laborando. ¿Qué debe tener ese plan de saneamiento básico? Estos 4 programas que mencionamos acá: limpieza y desinfección, desechos sólidos o manejo de residuos, control de plagas y roedores y control de calidad del agua potable. Entonces puedo hablar de un programa de limpieza y desinfección donde tenga claros los conceptos de limpieza, conceptos de desinfección. Entonces, ¿qué es limpieza? La limpieza es cuando nosotros eliminamos de manera segura, removemos el tema del sucio. Entonces, un ejemplo básico es cuando usted primero barre y después trapea, ¿sí? Usted primero barre porque usted está tratando de quitar todo el polvo que hay ahí, ¿cierto? Usted está tratando de eliminar cualquier material o cualquier objeto que pueda impedir que luego se haga una desinfección, ¿ya? La limpieza la podemos hacer de diferentes formas. Yo coloqué un ejemplo y fue barriendo, pero usted también con un trapito puede ir removiendo. La intención, ¿cuál es? Que usted deje ese espacio, ese elemento o esa superficie limpia. ¿Limpia en qué sentido? Libre de material sucio, material orgánico contaminante. ¿Por qué? Porque cuando esto haga contacto con algún desinfectante, pues el desinfectante se va a inactivar y no nos va a servir, porque la mayor carga orgánica disminuye el efecto del agente desinfectante. Entonces, ¿para qué hago yo desinfección? Para disminuir material biológico, como cuáles, microorganismos, por ejemplo. ¿Sí? En gran manera yo hago desinfección y es para eso, para llevar esos microorganismos a niveles seguros. Yo nunca podré decir que los microorganismos se van a eliminar, no se eliminan del todo. Siempre hay un porcentaje. ¿Por qué? Porque los microorganismos están en todas partes, ¿sí? En todas partes. Pero la intención es que los agentes químicos que se utilicen, ya sea hipoclorito de sodio, cloro, amonio cuaternario, cualquiera de esos que me sirva para hacer desinfección, yo debo tener en cuenta, número 1, bajar carga microbiana, y número 2, que sean elementos que de verdad me van a ayudar a reducir carga microbiana. Jan. Profe, y también tener en cuenta que al momento de hacer ese procedimiento, no, tratar de no unir varios químicos. Por ejemplo, el límpido o el cloro con el jabón FAB, con el FAB, vamos a decirlo así, puede generar un, ¿cómo se llama? Un agente químico. ¿Qué sucede? Bueno, eso que tú acabas de mencionar. Yo puedo tener agentes de limpieza y en este caso viene siendo el jabón en polvo, o puede ser jabón líquido, o puede ser cualquier otro tipo de jabón, ¿cierto? Entonces tú colocabas el ejemplo, bueno, un FAB. Un FAB es un detergente en polvo, ¿sí? Los detergentes están utilizados para realizar remoción también del sucio. Ahora pongo un ejemplo, bueno, pusimos un ejemplo de pronto barriendo, ¿cierto?
que yo podía remover. Pero yo puedo tomar, también podemos hacerlo, ¿cómo lo hago en la superficie? Usted no pasa la escoba por un mesón, ¿cierto? Usted no pasa la escoba por un escritorio. Entonces usted está en su lugar de trabajo y usted necesita que le hagan limpieza, ¿cierto? Y pues no le van a pasar una escoba. Entonces, ¿qué le pasa? Le deberían pasar un trapo, ¿sí? Un trapito que tenga alguna sustancia, como puede ser el jabón, ¿cierto? Un detergente. Puede ser detergente en polvo o detergente líquido, los famosos jabones que nosotros llamamos. Y se hace remoción de eso. ¿Qué viene después? Después viene la desinfección. ¿Qué pasa cuando unimos un detergente y un desinfectante? El detergente inactiva la función desinfectante que tiene el desinfectante, valga la redundancia, ¿sí? Por eso es que yo primero debo hacer la remoción. Por eso es que no los debo mezclar. Cada uno tiene su función. ¿Para qué me ayuda el detergente? Para quitar polvo, para quitar restos de alimentos, para quitar materia orgánica presente allí, ¿sí? Me sirve para remover. Luego de que yo remuevo, entonces aquí sí aplico el desinfectante. ¿Por qué? Porque primero, si la superficie tiene mucha carga o tiene mucha materia orgánica, el desinfectante no le va a hacer ni cosquilla. Por eso debo utilizar un detergente, porque el detergente también me va a ayudar a quitar eso. Pongo otro ejemplo, por ejemplo, cuando usted lava los platos. Usted primero lava los platos con jabón y trata de quitarle todo eso. Incluso antes de lavar los platos, usted retira toda la materia orgánica que pueda haber ahí, que el arrocito, que el pedacito de ensalada, bueno, pedacito de carne, lo que sea que le haya quedado ahí, un huesito o algo, usted primero hace la remoción de eso. Utiliza un detergente líquido para realizar ¿qué? O los que vienen en barra, para realizar ¿qué? La remoción también de la grasa que pudo haber quedado ahí, porque no toda se va cuando usted enjuaga el plato, ¿ya? ¿Qué más puedo hacer? Puedo utilizar agua caliente para remover. Es que yo la remoción o la limpieza la puedo hacer de diferentes formas. La desinfección sí tiene una sola forma de hacerlo y es aplicando algún químico que me ayude a reducir carga microbiana. Entonces podemos hablar del hipoclorito de sodio. ¿Qué pasa cuando la gente va a lavar el baño? Eso de la combinación es cuando uno lava el baño. Es muy común utilizar detergente en polvo y utilizar cloro, ¿sí? Hacer esa combinación para uno lavar un baño. Lo mismo, usted primero debe enjuagar con detergente para remover la materia orgánica presente por ahí, el sucio por ahí, ¿ya? Bajar carga microbiana y después se utiliza el agente desinfectante. Generalmente hay una discusión en que si se saca o no se saca el agente desinfectante. Bueno, sí me están comprendiendo, sí estamos comprendiendo qué es lo que estamos hablando. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo, ¿sí? Un agente químico, por ejemplo, el cloro, yo debo realizar una buena dosificación de él, porque es que yo lo que busco es eso, ¿sí? A veces pregunta la gente, bueno, pero si yo limpio y después aplico el desinfectante, después debo volver a enjuagar. Mi recomendación personal, desde mi punto de vista, de la experiencia, no se debería volver a enjuagar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Usted va a lavar un baño, por ejemplo, ya usted lo limpió, agrega agua, sí, para quitar todo ese detergente que haya podido quedar ahí. Usted utiliza el agua, ¿verdad? Enjuaga. Y luego usted prepara una solución con hipoclorito de sodio, cloro, a la concentración que indique el envase y usted la aplica en esas superficies. Ahora viene la pregunta, ¿debo quitar o no debo quitar? O sea, ¿debo echar agua o no debo echar agua? La respuesta para mí, desde mi punto de vista profesional, es no. Ya usted preparó una solución desinfectante a una concentración adecuada y está óptima para usted pueda aplicarla en ese tipo de superficies. ¿Ya? ¿Por qué no le va a echar agua? Hombre, porque puede que el agua tenga problemas y puede que el agua se haya contaminado, entonces estoy haciendo 2 veces la misma cosa.
¿sí? ¿Quedó claro esa parte? Sí, señora, excelente. Sí, señora. Dentro de los otros programas que yo debo tener también el programa de desechos sólidos. ¿Qué pasa con esto? Hay algo que yo debo hacer en primera instancia y es caracterizar mis residuos. O sea, caracterizar los residuos quiere decir que usted identifica cuáles son, ¿sí? Usted dice, bueno, listo, yo en la empresa donde estoy o en mi casa, ¿sí? Para los que de pronto no están trabajando, si usted empieza a identificar residuos, a caracterizarlos, usted dice, bueno, este va para allá, este va para acá, este va para allá, ¿cierto? Usted dice, ah, bueno, yo aquí, pues dentro de mis residuos están las botellas, dentro de mis otros residuos están el plástico, dentro de mis otros residuos está el tema de la materia orgánica, como puede ser el resto de comida que va quedando, ¿ya? Lo primero es yo identificar cómo tengo mis residuos, qué residuos tengo y cómo voy a empezar a clasificarlos. Otra cosa que debo tener en cuenta, cómo voy yo a sacar esos residuos de mi lugar de trabajo. Son las famosas rutas de evacuaciones de los residuos, o sea, por dónde salen los residuos. Entonces, ustedes deben estar pendientes desde su lugar de trabajo por dónde salen esos residuos, quién genera los residuos, qué dependencia genera tantos residuos, o si somos todos, pues todos igual, ¿sí? Todos es como generación de residuos. ¿Qué va a pasar con esos residuos? ¿Los vamos a reciclar, a vender, a transformar? ¿Qué hacemos? Para el tema de los restaurantes, sobre todo, o sí, para el tema de los restaurantes más que todo, debemos tener en cuenta los residuos líquidos por el tema de las trampas de grasa, ¿ya? Para poder hacer mejor limpieza y desinfección de esa área también. Según la resolución 2184 del 2019, este es el nuevo código de colores que debe adoptarse en Colombia. El blanco, que va a ser para todos los residuos aprovechables, entonces dentro de eso encontramos todos aquellos que se pueden reciclar, ¿sí? Aquellos que se pueden reciclar. En la negra, ¿qué va? Residuos de comida, perdón, sí, pero de comida que esté contaminada, ¿ya? Aquí van a ver los residuos que no son aprovechables, entonces, por ejemplo, hay papeles del baño, pues el papel higiénico, servilletas, papeles donde vienen, o los de paquetico, ¿sí? Donde viene comida. Si usted pide un domicilio y venía en un icopor, por ejemplo, tiene que echarlo ahí, en residuos no aprovechables. Y cuando hablo de residuos orgánicos, es eso que les decía ahora, mientras usted está picando una cebolla, un tomate, a eso todo le va a salir y eso es residuo orgánico aprovechable. ¿Aprovechable para qué, hombre? Para que tenga una vaca, para que tenga unos cerdos, para que tenga de pronto cómo darle, ¿sí? Esa vuelta atrás. ¿Para qué me sirven esos residuos orgánicos? Para yo realizar compost, por ejemplo, que es el famoso compostaje o los famosos abonos naturales, orgánicos, hechos para las plantas. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque esto dice, ay, profe, esto es del 2019, sí, se pretendía realizar la educación con respecto a esta norma en 2020, o sea, en el 2020 darle como de prueba a todos que empezaron a implementar esto, pero resulta que como se metió la pandemia, todo se atrasó. En el 2021 no se exigió tampoco porque había muchos establecimientos que habían cerrado, muchos establecimientos que no estaban trabajando, muchas empresas que no trabajaban, entonces se bajó la guardia ahí. Pero ahora para el 2021 estamos trabajando con este nuevo número de, nuevo código de colores, ¿sí? Que hay que empezar a tenerlo en cuenta, incluso hasta en nuestras casas. ¿Quiénes viven acá en Santa Marta? Yo, profe. ¿Cuántos recuerdan que acá habían instalado unos tanques azules para el tema de la recolección de basuras en ciertas partes? ¿Era de qué color el tanque de antes? Azules, ¿no? Azul, ¿Y ahora de qué color son? negros. Negro. ¿Por qué? Porque también la empresa ASEO se acogió
a esta resolución que es normatividad colombiana y yo primero debo ceñirme a lo que digan las normas. Entonces, ellos cambiaron los pintaron, fueron recursivos por esa parte y los pintaron. Hay otra parte en el tema de residuos y es lo que nosotros llamamos RESPEL. RESPEL quiere decir residuo peligroso. Entonces, nosotros tenemos también que incluir dentro de esa inspección que nosotros hacemos, dentro de esa vigilancia que nosotros hacemos, si la empresa donde estamos laborando está generando algún tipo de residuo peligroso. Entonces, ¿quiénes son los residuos peligrosos? Empezamos con los que sean potencialmente infecciosos. Entonces, son los famosos residuos biológicos, ¿sí? Famosos residuos biológicos. Entonces, lo biosanitario, el anatomopatológico, esos son todos los que salen de biopsias y cosas así. Los cortopunzantes, agujas, inyecciones, etcétera. Y O sea, animales. esos son los hospitalarios, profe. Solo eso se ven solo en desechos hospitalarios. Los residuos biológicos, sí, que son los que van en bolsa roja, son los que encontramos generalmente como residuos hospitalarios, residuos de laboratorios, residuos biológicos de unidades odontológicas, ¿sí? No decimos solamente hospitalarios, porque sería hospitalarios y similares, ¿sí? Usted puede tener un laboratorio, incluso un laboratorio de aguas o un laboratorio de alimentos, y usted genera residuo biológico, ¿sí? Por eso se llama residuo peligroso. Dígame. Hasta la barbería. Sí, exactamente. Entonces, hay espacios donde nosotros generamos residuos de tipo biológico, ¿sí? De tipo biológico. Entonces, ¿cómo hacemos para identificarlo? Tenemos que tener en cuenta si es un residuo peligroso, ¿sí? Desde el punto de vista biosanitario. ¿Qué quiere decir eso de biosanitario? Por ejemplo, las que somos mamás, a uno tiene un parto normal o tiene una cesárea y a uno le sacan la placenta. ¿Sí? La placenta es un residuo peligroso, obviamente es un residuo biológico y es biosanitario, ¿sí? Es biosanitario. Los anatomopatológicos, ¿cuáles son? Por ejemplo, ustedes le hicieron una biopsia, ¿sí? Que son las famosas patologías, ¿no? Eso llévelo a patología. Es en esa parte, ¿sí? En esa parte. Cortopunzantes, agujas, bisturís, todos aquellos que puedan causar daños, ¿cierto? Entonces, ahí entran los cortopunzantes. Y los animales. Entonces, pero animales, te dirá, profe, pero ¿cómo hacen con los animales? Sí, por ejemplo, yo trabajé con la Secretaría de Salud, entonces, no, que un perro mordió a alguien en tal municipio y llegaba ya a la cabeza del perro, ¿sí? La cabeza del perro llegaba, ¿para qué? Para revisar si el perro tenía rabia o no, ¿sí? Entonces, el perro hay que sacrificarlo para poderle hacer esa prueba. Entonces, cuando hablamos de animales, nos referimos a esa parte, ¿tá? El RESPEL químico. Entonces, aquí entran los QF también, desde el punto de vista de droguería, etcétera, o sea, con medicamentos, aceites minerales, soluciones ácidas, soluciones en forma sólida, todo lo que tenga que ver con disolventes orgánicos, solventes orgánicos, soluciones básicas o bases en forma sólida. Sí, entonces ya ahora uno no solo tiene que estar pendiente de unos cuantos, no, aquí hay una lista, uno empieza a revisar, bueno, en mi lugar de trabajo pasa algo como esto, si no, usted sigue revisando. Entonces, en el RESPEL también tenemos los químicos administrativos, entonces aquí entran resultantes de la preparación de tintas, los toners, esas recargas de tinta para los computadores, para las impresoras, para las fotocopiadoras. Esto puede ser un residuo químico administrativo, ¿sí? Administrativo, pero también está dentro de los residuos peligrosos. ¿Qué más? Pilas, ya sean pilas de litio, pilas de zinc, de metal, o sea, de lo que sea, pero se convierte en un residuo peligroso desde el punto de vista de
química. Mezclas y emulsiones de desechos de aceite, aguas o hidrocarburos. También es un residuo. De residuos de aparatos electrónicos y solicitados por la RAE. Entonces, ya aquí, ¿sí? Ya aquí hablamos de algunos otros como los radioactivos. Entonces ya habíamos mencionamos control o programas de limpieza y desinfección, programa de manejo de residuos y ahora viene el control de plagas. ¿Qué pasa con eso del control de plagas? Nosotros de nuestro trabajo tenemos que vigilar que no tengamos ni mosquitos, que no tengamos ni animalitos que estén por ahí revoloteando, porque es que eso nos va a generar a nosotros propagación de enfermedades. Las paticas de la rata tienen en ella microorganismos, ¿sí? Entonces, si ellas se llegan a pasar por alimentos o llegan a pasarse por superficies o escritorios, etcétera, ahí puede haber propagación de enfermedades. El tema de las alergias, las picaduras, todo eso nos ayuda a nosotros a evitar daños y roturas en techos, suelos, cableados, etcétera, y nos produzcan incendios y la contaminación de alimentos. El control de calidad de agua potable. Indudablemente nosotros desde nuestro punto de vista en el trabajo debemos tener agua potable y debemos hacer una vigilancia, un control, saber cuándo lo está y cuándo no lo está. O sea, está bajo nuestra responsabilidad. Ahí van a encontrar unos videos de apoyo y en la página también tienen otros videos de apoyo para toda esta temática. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. Sí, esta unidad es un poco, pues un poquito extensa, ¿sí? Y por eso les preguntaba, ¿qué tal les ha parecido la temática? Saneamiento básico es algo que ustedes se van a encontrar de frente, no por los laditos ni nada, se lo van a encontrar de frente en las empresas donde ustedes empiecen a trabajar, ¿sí? De frente donde empiecen a trabajar. Entonces, esa dinámica, cómo se van a organizar ustedes, si tienen compañeros de medio ambiente o de la parte ambiental, pues entonces vamos a pasar a otro de los temas que son los residuos sólidos. ¿Qué creen ustedes que pueden ser los residuos sólidos? Todo aquello como bolsa, envases vacíos y Sí. cosas así, profe. Entonces, ¿para qué nosotros nos sirve hacer todo eso que acabé de mencionar ahorita? Para saber su clasificación. Su Para la clasificación es recolección. importante. ¿Qué pasó? La recolección de todos los residuos. Entonces pasa algo y es lo siguiente. Usted no tiene ni idea cuándo pasa el camión de la basura en su empresa, ¿cierto? Empresa donde trabaja. Entonces, hay que revisar esos planes de saneamiento, tener en cuenta cada cuánto pasa el operador del servicio de aseo, si se lleva todas las cosas, porque yo las puedo clasificar, pero si él no se lleva todas las cosas que hago, entonces hay que empezar a buscar ya estrategias para el mejoramiento de esa situación. Profe, Dígame. uno para tener bien ordenado eso de los residuos sólidos, hay que hacer primero un plan de trabajo, un plan de residuos, de manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Sí, señorito, no se me adelante que para eso vamos. A esa parte vamos. Entonces, los residuos sólidos, precisamente. Acá, primero, tenemos que tener en cuenta qué es eso de residuos sólidos. ¿Sí? ¿Qué es eso de residuos sólidos?
Entonces dice que son todas aquellas que están en estado sólido. Entonces allí vemos una fotografía donde tenemos una botella, eso es un residuo sólido. Tenemos un pedazo de manzana, ya lo que quedó ahí, las semillitas y todo eso, eso es un residuo sólido. Vemos las espinas de pescado, eso es un residuo sólido. Ahora que estamos en Semana Santa, ¿verdad? Que la gente consume bastante pescado, pues ahí vemos ese residuo sólido. Ahí vemos también que las latas, ¿sí? Todo eso es considerado residuos sólidos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién los genera? ¿A quiénes llamamos generadores? Todos somos generadores de residuos. Persona natural, entonces cualquiera de nosotros, ¿verdad? El hecho de que usted se haya comido un pedazo de pollo y le quedó el hueso ahí, usted es un generador de ese residuo, ¿sí? ¿Qué tipo de residuo es? ¿Qué tipo de residuo sería el hueso del pollo? Sólido, sólido. Sí, pero aparte de que es Orgánico. un residuo sólido, ¿es qué? Es orgánico. Ajá, entonces entra en la caneca, ¿cuál? ¿De qué color? Roja. ¿Qué? Es la aprovechable. Por eso, ¿y esa era qué color? Ay, voy a ver. La verde. La verde, ¿no? La verde. Entonces, fíjense cómo empezamos, ¿sí? ¿Cómo empezamos? Primero, haciendo la identificación, ¿cierto? Haciendo la identificación de los residuos, sabiendo primeramente qué es un residuo y a dónde lo voy a depositar, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos el nuevo código de colores, que sería blanco, negro y verde. Entonces, este tipo de residuos, ¿sí? Entonces, hacen parte de la verde. ¿Dónde voy a echar yo la lata? La lata esa que está ahí destapada. Jan. Profe, volviendo al tema de la clasificación y esa cuestión, es que hay un problema. Aquí nosotros, los colombianos, vamos a decirlo así, valga la redundancia, tenemos un problema que el mismo gobierno, porque ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros con hacer la clasificación y el gobierno no hacerla? Por ejemplo, yo estuve en Miami y en Miami pasa un carro con 3 tanques al lado, o sea, con tres Excelente que estés mencionando eso. sí, con 3 tanques al lado, o sea, los 3 tanques, los 3 colores. Entonces llega el camión de la basura y echa cada color y están los tanquecitos afuera de basura. Están, o sea, una cuestión tan diferente, como dice uno, es otro mundo. Están los 3 potes de basura afuera. La misma gente se encarga de echar cada producto Claro, o sea, en cada pote. nosotros como generador, nosotros hacemos algo que se llama separación en la fuente, según la normatividad, ¿cierto? Entonces, yo los clasifico, pero el camión que pasa tiene para que yo eche lo que va en la verde, ¿cierto? El camión tiene para que yo eche lo que vaya en la negra y el camión tiene para que yo eche lo que vaya en la blanca, ¿sí? Ahí de pronto, bueno, ese me parece excelente, ese no lo sabía, pero sí sé que hay en otros países, hay centros de acopio, por ejemplo, para el tema del reciclaje y la misma gente se desplaza hasta el lugar, ¿sí? Deja las bolsas con todos los residuos que tiene y esas personas son encargadas de separar, entonces si este es plástico, si este es cartón, si este no sé qué, incluso te dan hasta puntuación, te dan incluso hasta plata, ¿sí? Por tú hacer esa clasificación de los residuos y por tener el tema del reciclaje, por ejemplo, ¿sí? De esos aquellos que se pueden volver a, que cumplen con algo que se llaman las 3 R's, que es reutilizar, reusar y reciclar, ¿sí? Y de repente ellos nada más recogen los que son los que son los que van en la negra, esos que van para los famosos rellenos sanitarios, ¿sí? Esos son modelos utilizados en otros países. Modelo colombiano, lo están usando mucho en el tema de edificios, lo que llamamos propiedad horizontal, conjuntos residenciales y edificios. Están manejando las 3 canecas y llega alguien a hacerle recolección para el tema de los reciclables y eso le da puntos a quién, al edificio o al conjunto que lo esté haciendo y eso le ayuda a rebajar ¿qué? Los impuestos, a rebajar el tema de los impuestos.
Entonces, sí se está implementando ciertas estrategias, pero lo que tú decías es lo primordial, y es que acá en Colombia sí tenemos las políticas, porque acá no es por políticas, acá ya están las políticas, acá está la normatividad que regula todo eso. Sin embargo, las normas de aquí son muy lindas, muy bonitas, pero nunca se llevan a cabo a la realidad concreta de cada población. Entonces, ciudades grandes dan pasitos muy pequeños, pero lo hacen, pero entonces vamos a los municipios. Y aquí quiero decir algo que no es excusa, pero sí ha sido el detonante de que esta situación no avance, y es la parte cultural. No sé si ustedes recuerdan la primera clase que yo les dije, medio ambiente. Medio ambiente, ¿qué es? Un espacio físico, ¿verdad? Un espacio químico, un espacio biológico, ¿cierto? Pero también hay un componente que somos nosotros, que tenemos que esa parte social, económica y cultural. Entonces, ¿qué pasa con la parte cultural? Que a nosotros, vea, por más que nos digan, nada, no la cogemos, no la captamos, ¿cierto? Pero así somos nosotros, y damos paso a que las entidades, como lo es el gobierno, siga siendo también de las suyas, ¿sí? Si nosotros verdaderamente hacemos el tema de la recolección, podemos poner hasta, incluso podemos poner la queja. Para eso están las superintendencias de servicios, para nosotros poner la queja cuando no nos sintamos que estamos haciendo las cosas como deben ser, ¿ya? Eso es importante lo que tú acabaste de mencionar, que los gobiernos den garantías y de que esto se vuelva realidad, ¿sí? Fantástico, aquí también debería haber así. Si no hay un camión con los 3 tanques, bueno, por lo menos hoy va a pasar el que va a recoger la bolsa negra, mañana pasa el que recoge la blanca. Puede ser el mismo camión, ¿cierto? Pasado va a recoger el que... pero utilizar las estrategias. Lo que pasa es alguna cosa, que esto genera costos. Esto genera gastos. Desafortunadamente, pues el gobierno, esto no es una prioridad. Y debería ser una prioridad. Debería ser una prioridad. Entonces, por ahí decía uno de sus compañeros que yo debo tener unas herramientas, ¿verdad? No es de buenas a primeras que yo voy a decir, no, sí, que la profe dijo que yo tenía que tener un plan, la profe dijo que yo tenía que tener esto, la profe dijo que yo tenía que identificar. Para eso tenemos un instrumento que se llama PEGIR, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. ¿Quién lo va a tener? Desde planeación municipal o regional, que tenga un objetivo, proyecto, recursos definidos, etcétera. ¿Quiénes tienen que ayudar si es a nivel territorial? Pues los entes territoriales, ¿sí? Entonces, ya cuando hablamos de entes territoriales, ya hablamos de quién va a manejar ese plan de gestión integral de residuos sólidos en la ciudad de Santa Marta, en la ciudad de Ciénaga, en la ciudad de, ¿sí? En dónde y qué es lo que van a hacer. Ese plan contiene un diagnóstico inicial. Usted primero diagnostica y dice cómo está, y hace una proyección hacia el futuro, y también debe hacer un plan financiero que le permita garantizar el servicio continuo. Imagínese usted, el servicio continuo de manejo de residuos y prestación del servicio de aseo a nivel municipal, regional, ¿ya? Entonces, esto es un PEGIR. El PEGIR es un documento que contiene todos esos planes que ya mencionamos ahorita. Plan de saneamiento, de abastecimiento de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que no se va a hacer de una manera desorganizada. Usted tiene que revisar si en la empresa donde se encuentran tienen un PEGIR. Profe, Dígame. cuando ya usted llega a la empresa, ejemplo, nos contrataron hoy y nosotros vamos a trabajar en esa área, la de saneamiento. Entonces, la empresa ya debe tener eso establecido, se supone, ¿verdad?
Pero eso está sujeto a la norma y está sujeto a modificaciones, la cuestión cuantitativa, quién la maneja, el presupuesto, quién lo aprueba, o sea, todo eso es interno de la empresa o el gobierno de pronto en su plan de mejoramiento territorial, el de ordenamiento nacional les asigna a cada departamento No, algo. no, o sea, en empresa es cada quien, ¿sí? Cada quien. Tú tienes una empresa y tú en tu empresa tienes que desarrollar el PEGIR, ¿sí? Tú en tu empresa desarrollas el PEGIR y ahí vas a colocar, primero, cómo vas a hacer todo esto. Segundo, los PEGIR hay que actualizarlos, ¿sí? Si salió una norma nueva, de hecho, bueno, el año pasado yo estaba trabajando en el Laboratorio de Salud Pública de La Guajira y el año pasado era 2021, obviamente. En ese 2021 yo ayudé a hacer la actualización del PEGIR. Bueno, como es un laboratorio, en PEGIR no se llama PEGIR, sino se llama PEGIRASA, que quiere decir un plan integral de residuos que tienen que ver con hospitalarios o similares, ¿sí? Entonces, como era un laboratorio, nosotros teníamos que tener en cuenta, este PEGIR va a contener lo que es el RESPEL, ¿sí? Lo que son los residuos peligrosos, pero también debía incluir este nuevo código de colores. Entonces, fíjese que en el 2021 hubo que realizar la actualización inmediatamente del documento. Pero ¿quién es el que estaba responsable de hacer eso? La empresa, ¿sí? La empresa. La empresa es responsable de hacerlo. Cuando se habla de PEGIRs a nivel municipal, pues son las alcaldías las encargadas de eso. ¿Qué es lo que buscan ellas con hacer un plan de ordenamiento territorial y con hacer un PEGIR del territorio? Hombre, que las basuras no anden por ahí, que los espacios se encuentren libres de basura, ¿ya? Entonces buscan estrategias como esa, la instalación de esos tanques que antes eran azules, ahora para corresponder a la nueva normatividad los pintaron de negro, ¿sí? Y eso, que usted tenga un servicio que le pase el camión de la basura siquiera 3 veces a la semana. Eso es a nivel territorial, ¿ya? Eso a nivel territorial. Pero a nivel de empresa, hombre, que usted tenga las canecas adecuadas, que usted le sociabilice o le eduque al personal diciéndole, mira, en esta caneca va tal cosa, en esta caneca va tal cosa. Usted tiene que estar mediando esas jornadas de capacitación para los empleados. Todo esto es lindo, pero al final del día es muy cierto lo que nos compartía Jan ahorita. Él decía, vea, yo fui a otro país y en otro país sí es una realidad. Aquí, desafortunadamente, no es una realidad. Sin embargo, esto no es excusa. Desde mi perspectiva, yo puedo ir cambiando la parte cultural. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a poner un ejemplo. Todo lo que sea de reciclaje, pues yo no lo he hecho en ninguna de esas canecas, ¿ya? ¿Qué hago? Cuando pasa el señor, por aquí pasa mucha gente, bueno, yo vivo en Santa Marta, y por acá pasa mucha gente, reciclaje, reciclaje, entonces uno procura entregarle lo del reciclaje a las personas que lo hagan, ¿sí? Precisamente como ese es mi granito de arena para yo poder colaborar. ¿Por qué? Porque indudablemente hace falta. Vea, yo hago una invitación ahora, muy aparte del tema político, ¿sí? Tiene que ver con el tema político, sin embargo, esta invitación la hago desde esta perspectiva y es, ustedes se han puesto a revisar en los programas de gobierno de los candidatos quiénes incluyen el tema de ambiente y qué es lo que incluyen, ¿no? ¿Qué es lo que incluyen? ¿Sí? ¿Qué es lo que incluyen en temas de ambiente? ¿Cuál va a ser ese empujón que va a dar o esa sacudida que va a dar el gobierno en cuanto a el tema de los residuos? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Aquí hay algo también y es que, pues, desafortunadamente, nosotros estamos acostumbrados a echarle toda la culpa al gobierno, pero ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces también para reducir? Entonces, partiendo de pronto un poco y usted dirá, no, profe, que eso es culpa del gobierno. Sí, indudablemente es culpa del gobierno, pero vuelvo y le digo,
Eso también hace parte de la cultura. Entonces el compañero tuvo la oportunidad de ir a otro país. Ellos tienen otra cultura, donde la gente se ha ido educando. ¿Cultura qué quiere decir? Esa sumatoria de todas las costumbres que tienes, tanto que vienen de las de tus padres, ¿sí? Como las que tú ves en tu entorno. Costumbres que tú tienes ya por herencia, pero costumbres también que vas adoptando dependiendo del territorio donde te encuentres. Eso es tener cultura o eso es ser cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que en otros países lo manejan de otra manera y la educación en cuanto a materia, digamos, de manejo de residuos, la parte ambiental, pues es diferente. Que nosotros podemos llegar hasta allá, pero por supuesto que sí. Ah, profe, pero es que el gobierno es muy corrupto. Bueno, ya eso son otras cosas. Pero nosotros podemos ir haciendo desde nuestra perspectiva, ir aportando con pequeñas cosas, ¿sí? Ir aportando con pequeñas cosas. Entonces, por ejemplo, ahora se ha vuelto que todo tiene que ser de cartón, ¿verdad? Entonces usted va a un supermercado o va a una cafetería y le dice, dame algo para llevar. Entonces se lo colocan en un vaso de cartón, recipientes de cartón, ¿ya? Pero, ¿qué sería lo ideal? Incluso usted vaya a un restaurante y no le den ni cosas de icopor, ni cosas de cartón, que le den un plato, pero como nosotros estamos también en una temporada que todo es consumismo, todo es, ¿ya? Aquí nos dice cómo lo vamos a separar, ya eso lo había mencionado ahorita, el color blanco para todos los aprovechables, el color negro para los no aprovechables y el color verde para aquellos que sean orgánicos aprovechables, como restos de comida, desechos agrícolas, en fin. ¿Qué hacer para tener un manejo adecuado de los residuos sólidos? Entonces, resulta que hay una elevada generación de los residuos. Aquí es donde yo puedo apuntar sin necesidad de que el gobierno me esté diciendo qué hacer, o si el gobierno lo hace o no lo hace. Aquí es donde yo empiezo a actuar, a disminuir esa generación de los residuos. Entonces, le pongo un ejemplo. A veces uno sale y uno no sale con un termito. Pero entonces uno sale, da calor, y entonces, como uno no sale con un termo, ¿qué va a hacer? Compra agua, ya sea en bolsita o en botella. Y a veces esas botellitas así pequeñitas, uno se toma 2 y 3, porque son muy pequeñas. Pero ahí yo estoy contribuyendo a elevar la generación de residuos. En la universidad se ha empleado una estrategia. Yo trabajo en la Universidad de Magdalena, no solamente acá en Creo, sino también en la presencial. Y en la universidad ahora último se implementó unas fuentes de agua. Entonces cada quien lleva su termo y llena el termo con agua de las fuentes que están ahí. Entonces son pequeños cambios y ustedes dirán, ay, qué chévere. Sí, es muy chévere, pero esto tiene su intención. Primero, de tratar de no generar tanto residuo y segundo, del tema pues ya económico con los chicos, ¿verdad? Pues conseguirte tú un termito pues es más fácil que estar sacando siempre los 500, los 1000 pesos para comprar bolsita con agua, para comprar botellita, ¿ya? Entonces esos pequeños cambios van a ir generando impacto indudablemente de aquí a muchos años, ¿ya? Entonces, primero, tratar de bajar esa generación de residuos. Segundo, revisar que si yo manejo adecuadamente los residuos, pues voy a disminuir la contaminación de mis espacios, contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire. ¿Qué acciones podemos emprender para disminuir la generación de basura? Entonces, decidir a qué comprar y qué no. Eso que les acabo de decir. Tratar de buscar productos que sean amigables con el medio ambiente, con nuestra salud. Eso sí lo puedo hacer. De repente puedo comprar entonces los vasitos de cartón y no tener que comprar vasitos plásticos, ¿sí? Entonces no voy a utilizar icopor, sino que voy a utilizar mis vasos, mis platos, todo de vidrio,
o de porcelana para entonces no utilizar. Son pequeños cambios, ¿sí? Adquirir el hábito del reciclaje, que sea una rutina diaria. O sea, que usted diga, no, esto lo separo, esto acá, esto allá, esto acá. Esa separación de los residuos. A pesar de que nosotros no tengamos esa cultura y pues ese ejercicio como lo hacen allá en Estados Unidos, nosotros también tenemos que ir aprendiendo. Y nosotros también tenemos que ir aprendiendo, nosotros tenemos que ir ser generadores de cambio, ¿sí? Generadores de cambio. ¿Por qué es importante separar? Para, obviamente, disminuir la contaminación, disminuir esa cantidad de recursos que van a utilizar, ¿verdad? Y lo hacen con materia prima que está virgen. Entonces, ¿cuál es la intención? De separar, ¿para qué? Para que a mí eso que yo haya separado me ayude a ser reciclado y a su vez ser transformado para nuevamente poder brindar un servicio, ¿sí? Hay muchas cosas que las compramos y las utilizamos una sola vez y ya. También salió esta norma, esta fue ya en 2016, y es el tema del uso racional de las bolsas plásticas. Hoy en día usted va a un supermercado y no le dan bolsa. Usted tiene que llevar la bolsa. Son pequeños cambios, pero hay que hacerlos. Falta todavía, nos falta todavía, por ejemplo, el tema de las tiendas, el mercado público, ¿sí? Que todavía usted va a comprar una libra de tomate y le echa en una bolsita, una libra de mora en una bolsita, una libra de papa en otra bolsita. Cuando usted llega a su casa, ¿sí? Y usted se lleva la bolsa grande, pero todo en la bolsa grande tiene pura bolsita chiquita, ¿sí o no? Entonces, poco a poco hay que ir tratando de ir sensibilizando a la gente, irla educando en cuanto a que estas acciones hay que hacerlas sí o sí. ¿Ya? Sí o sí hay que hacerlas, porque estos son normatividades colombianas vigentes. Aquí también tenemos unos videitos de apoyo para que ustedes puedan revisarlos en casa. ¿Preguntas hasta ahora? Profe, Sí. bueno, no tanto como pregunta, sino como un aporte de algo que yo me enteré. También una vez que salí del país, ejemplo, Panamá es una ciudad que no tiene basura, o sea, usted camina por ahí, usted no ve nada. Entonces, también a otras personas que sigo de otros países, ejemplo, Angélica Ladino es una chica que está en Australia y muestra el Sí. sistema de vida de Australia. Ella una vez habló de este tema y dijo cómo allá incentivaron a la gente. O sea, también, además del tema de cultura, que es un poquito complicado hacer entender, como usted lo dijo, pero también los gobiernos se hacen estrategias de incentivo. O sea, para nadie es un secreto que de pronto el incentivo puede hacer que todo esto cambie, porque estamos en un consumismo, como usted lo dijo, y todo el mundo busca ganar y todo eso. Si usted ve a los recicladores, lo que usted dice es reciclaje, pero ellos van directo por un producto que es el plástico. O sea, Claro. ellos hasta rebuscan dentro de las cosas buscando el plástico porque ellos tienen un incentivo, ellos van y lo venden. Ya, entonces el tema del reciclaje no lo hacen tanto por el amor al ambiente, sino porque tienen un incentivo. Entonces, desde ese punto de vista, si se hicieran estrategias de incentivar a toda la población del común, de la pie, a que si tú llevas a cierta parte un plástico y cómo es que es, y te dan, ejemplo, en Australia dan bonos redimibles para los supermercados. Entonces la gente Ya se se está esmera utilizando, en Medellín se está utilizando. En Medellín, por esa ejemplo, en el estrategia. centro comercial Viva, sí, bueno, allá en Medellín, ese es uno de los más grandes. Allá hay una parte donde tú puedes llevar todo lo que son las botellas plásticas y tú por la cantidad de botellas que lleves, Por la cantidad. te dan un pasaje para el metro, por ejemplo, ¿sí? O sea, Exacto. te recargan para el tema del metro. Y sí, indudablemente, de hecho,
Lo que pasa es que aquí en Colombia, en la parte cultural, ¿no? Me voy a referir a la parte cultural, ahí está muy arraigado el tema y el concepto de que contamina paga. ¿Sí me explico? O sea, ay no. Eso pasó mucho con el tema de la bolsa, ¿sí? El tema de la bolsa, ¿cómo fueron introduciéndolo? Lo fueron introduciendo donde primero te cobraban la bolsa, ¿cierto? Primero te cobraban la bolsa para que tú te fueras como... Pero, ¿qué pasó con esa estrategia? Hombre, que tú ibas al supermercado a donde fueras y tú, dame 3 bolsas, o sea, a ti, vecino, le pongo bolsa, trajo bolsa y de una vez y te la iban cobrando. 3, 4, 5 bolsas de la compra que tú hicieras. Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que la estrategia por ahí no iba, ¿sí? Porque la gente entonces está acostumbrada, no, porque yo estoy comprando la bolsa, o sea, ni más faltaba, eche la bolsa para acá, pues. Entonces, Sí, eso, sí. Es eso. más, se escuchaban en las filas gente que decía, entonces si la compro no contamina. Si la compro no contamina, pero si me la dan, sí. O sea, tantas cosas que la gente transdiversa con tal de no caminarle al tema como al deber. Y por eso les digo, no es porque en Colombia no exista la política está, ¿sí? Está la norma, ¿sí? Están los incentivos, claro, pero por supuesto, o sea, mira, los supermercados les reducían, ellos nos cobraban, pero eso también, bueno, pasa otra cosa y por eso digo que el tema de política es muy grueso, ¿sí? Pero entonces arman una norma, es para recaudar plata, porque hay cosas que pasaron, por ejemplo, construyeron un puente y el puente se cayó, el puente está quebrado y ¿con qué lo curaremos? Como no se puede curar con cáscara de huevo, ¿cierto? Como no se puede curar con cáscara de huevo, sino que hay que volver a construir el puente. ¿De dónde se va a sacar la plata para volver a construir el puente? Entonces, es allí cuando surgen más impuestos. Entonces, el tema de la bolsa surgió como un impuesto, ¿sí? Surgió como un impuesto. Por eso es que esa iniciativa no tuvo el impacto que verdaderamente generaba tener. Entonces, por eso fue, bueno, yo espero que esto no, lo que pasa es que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice, ¿verdad? Porque, vuelvo y repito, no me quiero meter en tema de política. Sin embargo, ya que el compañero trajo alusión y la compañera también han traído alusión acá los ejemplos que se viven en otros países, entonces pasa es eso, ¿sí? Que aquí viene muy arraigado el tema de la cultura. Entonces, también aparte de ese tema de la cultura, viene el tema de que no hay una educación, ¿sí? En cuanto a la parte financiera, porque es que aquí hay que hacer una parte también económica. El tema del medio ambiente, si usted no lo liga a la parte económica, ¿sí? Bueno, ahora que tú mencionaste que tú seguías a esta chica, que ella hace mucho tema del medio ambiente, a mí me parece espectacular ese tema que ella hace con el baño seco, ¿sí? El famoso baño seco. Pues los invito a que sigan que se llama Christopher Bros. Lo encuentran en Instagram, Christopher Bros. Él es el creador de un libro que se llama La basura no existe y los conceptos de economía circular, porque es que el tipo se dio cuenta, ¿sí? El tipo se dio cuenta que el tema de medio ambiente va ligado indudablemente al tema, al factor económico, ¿sí? Al factor económico. Entonces, ¿cómo se hace economía circular, por ejemplo? Donde yo creo un producto y él hace poco estuvo en Levi's, ¿sí? En Levi's, que es la empresa esa que hace los jeans, los famosos jeans, Levi's o Levi's, ¿verdad? Mostraron que están utilizando materia prima, entonces ya no están utilizando esas telas vírgenes, por decirlo así, que lo formaron de materia prima virgen, no, ahora están usando telas que son recicladas, ¿sí? Están usando tintas con fibras naturales que son recicladas también. El proceso de tinturación están utilizando menos agua, ¿sí? Y usted viera la prenda de vestir
esa prenda de vestir no tiene nada que sea, o sea, va a ser biodegradable. Cuando se degrade esa tela, se va a descomponer más rápidamente. Entonces, a eso le llamamos una economía circular, donde tú creas un producto que puede ser reutilizado, reusado y reciclado, ¿sí? Donde enmarcas todo eso. Esa es la invitación ahora, ¿sí? A que yo, y pongo versus económico versus, ¿sí? La economía. Entonces esa chica Angélica Ladino, ella utilizaba un baño seco. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a utilizar un baño seco? ¿Qué es eso del baño seco? Dirán los que no conocen el personaje que estamos hablando. El baño seco, vamos a buscarlo aquí. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Vamos a buscarlo acá. Y les voy a mostrar, o sea, no es desviarnos del tema, porque estas son estrategias. Entonces, baño seco, a lo que hablamos. El baño seco es como el baño seco que tienen los perritos, los gaticos, ¿cierto? Perritos, los gaticos, ¿sí? Ese es un baño seco. Acá, vamos a ponerlo en imágenes mejor. Tenemos cómo funciona un baño seco, ¿sí? Se hace un espacio, ¿verdad? Hay unos que tienen ya unos inodoros como estos. Y aquí colocan un tanque, donde usted hace chichi, ¿sí? Como este, por ejemplo. Sí lo estamos viendo, sí lo están viendo. Sí, sí, está viendo. Y Ok. profe, no estamos muy lejos para estarlo usando casi. Pero por supuesto, vuelvo y repito, yo vivo en la ciudad de Santa Marta, aquí el flagelo del agua, eso viene de años, ¿sí? Todas las administraciones que pasan aquí, de cualquier color, de cualquier denominación, todas las administraciones prometen es el tema del agua, porque ese es nuestra debilidad en nuestra región. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuánto no ahorraríamos de agua? Yo le decía a mi esposo y mi esposo me decía, yo creo que con esa vaina del baño seco no voy a poder. Y ustedes disculpen la expresión. Él decía, yo creo que no. Y yo le decía, pues uno debería intentarlo, ¿cierto? O sea, uno debería como intentarlo. Entonces, usted hace chichi y coge aquí, esto es acerrín con otros compuestos, ¿verdad? Esto es acerrín y usted lo coloca y lo echa ahí. Es más, se generan menos olores, ojo con el dato, se generan menos olores que lo que uno genera cuando uno tiene un baño con agua, ¿sí? Entonces usted hace popó y también le agrega ahí el acerrín, ¿verdad? Agrega ahí, va echándole ahí. Cuando el tanque que está aquí está lleno, pues usted lo saca. Pero para yo tener un baño seco, también debo tener algo que se llame compostera o algo que me sirva a mí para hacer compost. ¿Por qué? Porque cuando yo saque el residuo de acá, esos son residuos, entonces debo tener una compostera. Sí, puede ser casera, puede ser, ¿ya? ¿Qué voy a agregar yo en la compostera? En la compostera voy a agregar tanto los residuos que son orgánicos, restos de comida, ¿sí? Lo puedo agregar ahí. Puedo tener, y puedo también agregar, puedo tener varios, ¿sí? Puedo tener varios espacios. Entonces, en una compostera puedo echar todo lo que son residuos orgánicos y en la otra puedo colocar todo lo que son residuos también, que son materia orgánica que va para descomposición, como lo es eso que saquemos del baño seco, o sea, el popó, ¿verdad? El popó de los animales, también lo puedo agregar ahí. ¿Cuánto tiempo más o menos demora esto? Esto hace su efecto, ¿sí? Esto se puede durar 6 meses, un año, año y medio, eso es dependiendo de la cantidad de compost que yo esté generando, ¿sí? ¿Y para qué me sirve a mí eso? ¿Para qué me sirve a mí eso? Vea, todo lo que yo saco de ahí, eso al cabo de un año, por ejemplo, eso es pura tierra que me sirve a mí, ¿sí? Un año, 6 meses, 7 meses, dependiendo la cantidad orgánica que haya, y me sirve a mí para sembrar, para sembrar.
¿sí? Para sembrar. Para eso me sirve a mí. Para eso me sirve a mí. Miren aquí donde tienen residuos orgánicos, los aprovechables, y aquí cómo se va trabajando con la compostera, ¿sí? Son cosas que nosotros mismos podemos hacer, podemos utilizar, ¿ya? Nosotros la podemos utilizar. Mire esta compostera, entonces se puede utilizar un tanque y ahí lo tiene, ¿ya? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Entonces, hay lugares en México, hay lugares donde a ti te reciben lo del baño seco. O sea, tú lo tienes en un tanque, vamos a ponerlo para ver si está acá. Baño seco, México. Bueno, pero salen. Mire, el sanitario ya lo venden, ¿sí? Ya lo venden, inodoro ecológico para baño seco. Vea, yo esto no lo había visto, lo venden en Mercado Libre, cuesta 310.000 pesos, ¿sí? Y usted le coloca, pero quería ver las chicas que lo hacen allá en México, ellas tienen hasta el servicio de recolectártelo. Te venden el baño seco, te venden los insumos para que tú tengas ese acerrín, todo, y ellos, digamos, se te llena un balde de esos, se te llena en una semana, por decir algo, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Se te llena en una semana y ellas pasan una vez a la semana y te recogen ese balde. Te dan un nuevo balde, o sea, un balde vacío, y te dan nuevamente material para que tú tengas ahí, ¿sí? Si tú, por el contrario, generas, son 2 baldes a la semana, pues ellas te recogen 2 baldes y te dejan 2 baldes, y así. Si tú tienes espacio, pues donde ir haciendo acopio, ¿ya? O si quieres que pasen una vez al mes, porque tú tienes espacio ahí, tú puedes tener los baldes ahí, no importa, eso ahí se va degradando solito, eso no te está generando malos olores, ¿sí? Son estrategias, ¿sí? Son estrategias. Yo sé que esta parte es difícil, ¿sí? Y lo que me decía mi esposo, yo no sé si yo pueda él me dice, yo puedo con una compostera, puedo sí, pero ese baño seco a mí se me hace como muy complicadito, ¿sí? No sé qué opinan con respecto a eso que estaba compartiendo ahora. Y para allá vamos. Vamos a ver rápidamente esto que tiene que ver con potabilización del agua, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es este proceso? Dígame. Como dice Jan, para allá vamos, pero porque no hay agua y nos toca acomodarnos. Exacto. Entonces, ciudades como esta, ciudades como Santa Marta, vean, nosotros no tenemos un futuro muy prometedor aquí. Nosotros tenemos que empezar a evaluar qué estrategias vamos a utilizar, ¿sí? Tenemos que empezar a evaluar las estrategias que vamos a usar. Lo que decías tú ahorita, el tema del reciclaje, sí. Y es más, a mí hasta me parece triste. A veces ni siquiera me gusta poner las cosas ahí. O sea, yo ya conozco, por ejemplo, un señor que pasa y yo saco cosas de reciclaje solamente cuando ese señor pasa, porque se ve que es un señor responsable, ¿verdad? Los otros que se dedican a abrir la basura ahí, a hacer un reguero, y pues no están haciendo ningún reciclaje. Entonces, son acciones que uno quiere implementar, pero que definitivamente no puede. Hay otra estrategia que yo quiero implementar en mi casa, o sea, estoy poniendo ejemplos personales, y es que yo quiero colocar una mini planta, ¿sí? Algo para hacer el tratamiento del agua en mi casa. ¿Por qué? Porque yo les digo una cosa, yo antes compraba botellones, pero por un tema de salud, ¿sí? O sea, un tema de salud, yo no puedo estar cargando los botellones, yo tengo una hernia en la columna, mi esposo tiene también una dificultad, y ninguno de los dos puede estar cargando los botellones. Pero yo utilizaba botellones, era precisamente para no comprar bolsas con agua, ¿sí? Para no comprar bolsas con agua. ¿Qué pasó? Que por esos temas de salud, nosotros tuvimos que dejar de comprar los botellones por no poderlos cargar. Y nosotros viene alguien y nos pone, nos traen esas las bolsas con agua, ¿ya? Ya la bolsa con agua pues es más cómoda porque vienen 3 bolsas. Sin embargo, yo le decía a mi esposo, nosotros estamos generando cualquier cantidad de bolsa plástica aquí en la casa, ¿sí? Ya uno no sabe ni para dónde echar tanta bolsa. Y eso lo hacemos porque en Santa Marta no tenemos agua de confianza.
O sea, yo no puedo tomar el agua que llega del grifo y decir, la voy a hervir, porque yo la hiervo y sí, puedo bajar carga microbiana, pero no estoy bajando los otros contaminantes que pueda tener el agua. Entonces, me resulta más complicado. ¿Sí? Ya estoy averiguando, a ver cuánto nos cuesta, pero me decía mi esposo, sí, pero es que uno paga un recibo del agua y aparte de eso paga, compra las bolsas del agua, o sea, ahora nos tocaría poner un aparato, o sea, son cosas pero esos cambios hay que hacerlos. ¿Por qué? Porque no tenemos una garantía que desde el gobierno, desde nuestra política pública, a nosotros nos estén entregando agua de calidad, ¿sí? Nos estén entregando agua potable, ¿ya? Entonces, rápidamente, este es el proceso de potabilización y que incluye varios procesos. ¿Por qué yo les estoy hablando de agua potable y por qué les estoy hablando de esto? Hombre, el agua es uno de los vehículos más importantes y es uno de los por los cuales se transmiten la mayoría de enfermedades. Para yo evitar el tema de las enfermedades, pues yo debo tener agua potable. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer limpieza y desinfección. Y si yo hago limpieza y desinfección con un agua que está más fuerte que la superficie que yo voy a limpiar, pues no hice nada. Entonces, esto es un círculo que se va alimentando de cada acción que yo haga. Si yo hago limpieza y desinfección, si yo tengo agua potable, si yo tengo buen manejo de los residuos, si yo tengo buen manejo, control de plagas y roedores, entonces, pero lo fundamental es que yo tenga agua potable. Vea, si yo no tengo agua potable, entonces no puedo hacer una buena limpieza y desinfección, ¿sí? Y si yo no puedo hacer una buena limpieza y desinfección, ahí voy a tener roedores. Ahí no voy a poder yo hacer un buen manejo de los residuos, yo no voy a poder lavar las canecas, o sea, todo este tipo de cosas se abrazan en un programa y el otro, pero la finalidad es que yo tenga agua potable. La mayoría de las empresas que se encuentran a las afueras de la urbe, ¿sí? A las afueras de las ciudades, o sea, en las zonas rurales, casi todas tienen sus propias plantas de tratamiento del agua, ¿sí? Casi todas tienen sus propias plantas de tratamiento del agua. Entonces, ustedes se van a enfrentar a situaciones como esta. Y ustedes me dirán, no, profe, es que yo trabajo en tal parte y en tal parte hay la propia planta de tratamiento, ¿sí? Entonces, nosotros por eso debemos saber y comprender ese proceso de potabilización. Entonces, el proceso empieza con una captación. Debe haber una parte que se llama la fuente, que es de dónde usted va a tomar el agua. Se llama fuente de abastecimiento. Entonces, si usted la va a tomar de ríos, si usted la va a tomar de pozos, si usted la va a tomar de un lago, si usted la va a tomar del mar, esa va a ser su fuente de abastecimiento, ¿sí? Son las famosas bocatomas que llamamos o tuberías especiales que se ubican en una cuenca. Entonces, ¿qué es una cuenca? La cuenca es un sitio que es productor de agua. Entonces, llámese un río, llámese un arroyo, una laguna, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos una cantidad de mediciones para nosotros poder decir que el agua en qué condiciones se encuentra, ¿sí? Y ahí mire cómo va pasando ahí un proceso de potabilización del agua. Hacen una medición del agua cuando entra, entonces por eso se ve más oscura, una toma de muestra o una medición del agua a medida que se van realizando los diferentes procesos para llevarla a la potabilización. Se hace una dosificación de insumos químicos, se hace una desinfección, se hacen tomas y se hacen varias pruebas, por ejemplo, la prueba de jarras, ¿sí? Que nos ayuda a agregar distintas cantidades de producto, ¿sí? Para saber cuál va a ser el mejor, cuál va a tener una mejor retención y cuál va a ser la dosis adecuada que yo voy a agregar. ¿Dosis de qué? Dosis de un floculador, que es el que nos va a ayudar a volver esa materia orgánica que está ahí, a poderla volverla que pueda ser removible, ¿sí? A mejorar la turbidez y también después voy a hacer una dosificación de insumos químicos para hacer una desinfección de sangre. Puedo tener una mezcla rápida. ¿Qué es lo que hago? Utilizo el sulfato de aluminio. ¿Para qué? Para el tema de los sedimentos. Para el tema de los sedimentos. Muchas veces, y en zona rural, utilizan el alumbre, por ejemplo, y ese alumbre ayuda a que uno diga popularmente, ayuda a que el agua se siente, ¿sí? Se siente. Eso es un proceso y se llama sedimentación, ¿sí?
Pero entonces antes nosotros le echamos esas sustancias coagulantes al agua, ¿y es para qué? Para que formen esos grumos de partículas en suspensión, los llamamos flóculos o floc, ¿sí? Que lo que ayudan es a ¿qué? A mejorar la turbidez del agua, entonces, ya que esa agua no se vea tan oscura, ¿sí? No se vea tan oscura. Luego pasa un proceso de filtración donde se trata es de remover todos esos flóculos o todo eso que se ha producido. ¿Se hace con qué? Con lechos filtrantes de arenas especiales, ¿sí? Se hace con arenas, diferentes tipos de arena, muchos también es conocido como el carbón activado. Sedimentación o decantación. Entonces aquí sí esperamos a que el agua se vaya, todo lo que sea más pesado pues se vaya al fondo del tanque, y es lo que decíamos ahorita, que el agua se siente, ¿ya? Se utilizan diferentes estrategias, pero lo ideal es eso, que se fije a láminas que luego estén en el fondo, y que esa agua que queda en la parte de arriba ya sea el agua que no tiene tanto sedimento, ¿sí? Todo ese sedimento quede en esa parte de abajo. Luego eso hay que recolectarlo, ¿sí? Eso hay que recolectarlo porque eso no puede quedar allí. Se hace la desinfección, se hace una cloración, se utiliza cloro, se utiliza la cantidad suficiente para garantizar la eliminación de microorganismos. Cuando se agrega el cloro, se busca que virus como el de la hepatitis A se vayan, bacterias como la Escherichia coli se vayan, bacterias como la salmonela se vayan del agua, ¿sí? Si hay vibrio cólera, que es una bacteria que produce el cólera, también se vayan, ¿sí? Por eso es que hay que agregar la cantidad suficiente para hacer una eliminación de esos microorganismos, ¿ya? Lo principal es evitar que el agua se vaya contaminando en la red de distribución, ¿sí? Cuando a usted le llegue el agua en su casa, tenga buenos niveles de cloro todavía. Eso quiere decir que el agua está buena. Pero resulta que hoy en día, cuando el agua quiere llegar a su casa, ya esa parte y esos residuos, esa parte de cloro ya se ha evaporado, porque es que el cloro tiende a evaporarse. Por eso es que el agua que está llegando a muchas de las casas ya no es potable. Almacenamiento, ¿sí? Que usted tenga depósitos de reserva donde pueda almacenar esa agua que ya ha sido potabilizada. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esta parte? Excelente, profesor, excelente. Excelente la clase. Entonces, yo entendido. la otra parte de la temática, ¿sí? Les voy a dejar las diapositivas. De hecho, ya yo empecé a cargar varias de las diapositivas en la plataforma y las tienen allí y les van a servir de ayuda para las evaluaciones y las actividades que se van a colocar ya complementarias para el cierre de nuestras actividades, ¿sí? Para el cierre de nuestras actividades.